Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Frankenstein. Hablamos en este caso de la adaptación que se ha estrenado este pasado viernes oficialmente en Netflix de este año 2025 y adaptación de la famosa novela Frankenstein, o también llamado El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Está dirigida y escrita por Guillermo del Toro, director o creador artista de obras como La forma del agua, en las películas, bueno, las dos primeras películas de Hellboy, adaptaciones mejor dicho de Hellboy, también la segunda parte de Blade, entre otras obras, y en cuyo reparto tenemos al mismísimo Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein. También tenemos a Jacob Elordi, persona de la que vamos a hablar mucho también, a menos de la que voy a hablar en esta review, porque obviamente es una de las figuras de la película, como el monstruo de Frankenstein. También tenemos a Mia Goth, en este caso en un papel doble, que realmente no sabía que tenía este papel doble, pero bueno, interpreta a Elizabeth, la prometida de William Frankenstein, y también a la madre de tanto Victor como William en la época o en la parte de la película que se ambienta en el pasado. Por el tema del maquillaje y de también el vestuario y todo lo que lleva el personaje de la madre, ¿no? De Claire, pues la verdad es que no se la ha reconocido para nada. O al menos yo no he podido. También tenemos el reparto a Christoph Waltz como un nuevo personaje para esta versión de Frankenstein. Concretamente interpreta a Heinrich, que es el padre de Elizabeth. A Charles Dance como el barón Leopold Frankenstein, que es el padre de Victor y William. Y por último, para destacar, tenemos a David Bradley, que interpreta a una persona mayor ciega, que realmente no tiene nombre en la película. Como ya estáis viendo, la película también tenía un reparto bastante interesante. Pero bueno, aquí vamos a estar aquí hablando sobre esta nueva versión de Frankenstein. Al menos aquí tendréis mi opinión y por supuesto, pues realmente con esta película ya de primeras ya estoy viendo mucho por redes sociales, sobre todo, que pues obviamente dependiendo un poco de en qué punto de vista estés o cómo te haya dejado la película, y también pues por supuesto, como siempre pasa, ¿no? Con las adaptaciones de libros, novelas, cómics y cosas así, pues obviamente siempre hay gente que es más purista, gente que menos. Luego está el público en general que pues no ha salido el libro o la obra y que le da un poco más igual pues lo que son las similitudes o lo que es la fidelidad de las adaptaciones con respecto a sus obras originales. En estos casos, cuando son adaptaciones de novelas, de obras que llevan tantos años y de las que se han creado varias versiones, bueno, digamos que es verdad que siempre hay de todo, ¿no? O sea, que hay gente que va a apoyar más, pues que tenga que la versión o la adaptación tenga un poco de su toque, digamos, ¿no? Que le dé su personalidad, que le dé su forma de contar la historia. Y por otra parte tenemos a, como digo, a los puristas que pues al final buscan, como digo, esa fidelidad y que ese arraigamiento a cualquier adaptación que se haga de sus obras queridas, ¿no? Pero es verdad que con esta adaptación, no sé si es por el tema de, como digo, pues el hecho de que esté en las redes sociales, de que al final la gente pues pueda también lanzar su opinión, ¿no? Como también puedo hacerlo yo en este vídeo, pero bueno, realmente estoy viendo como una reacción, no sé si decir polarizada en cierta manera, por la gente que defiende, ¿no? Los mensajes de la obra, o sea, de lo que es la novela, el libro. Y luego, pues, la gente que que la ha disfrutado un montón de la película y que le ha encantado lo que se ha contado, cómo se ha contado. O sea que, bueno, digamos que es verdad que está siendo una reacción un poco con muchas aristas, ¿no? Con muchos puntos de vista. O sea que realmente eso hace que el debate sea interesante. Pero bueno, aquí, como digo, tendréis el mío personal. Luego ya, como siempre digo, en los comentarios pues podéis dejar vuestro punto de vista, vuestra opinión. Y si concordáis con la mía o, bueno, en parte o no, lo que sea, pues ya sabéis que en cuanto a opinión, pues lo que es la caja de comentarios de mi canal en general, pues es de opinión libre. Porque creo que esta película pues va a crear esa conversación y ese debate con respecto a como adaptación en sí, porque como película sí que es verdad que aunque pidas más fidelidad, ¿no? al libro, pues como película es que está siendo muy aclamada, al menos como película, como producto en sí. Entonces la cuestión está en qué importancia le das como una adaptación de una novela que pues has leído o no, te ha gustado o no te ha gustado. Pero bueno, son cuestiones que van también un poco más allá de lo que es la película en cuestión, y aquí estamos para hablar de ella, así que sin mucho más rollos, vamos allá con lo que es la review, con lo que es mi opinión al menos, sin spoilers de esta versión de Frankenstein. Pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo
y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues a ver, en este caso, como digo, es una película, es una adaptación que, como digo, está dando bastante que hablar ahora que se ha también estrenado y está disponible para todo el mundo, porque, como digo, el estreno en cines pues ha sido limitado y pues eso, digamos que lo que es la disponibilidad, ¿no?, de la película para el público en general, pues no ha sido la misma que con otras películas, ¿no? Y ya estaba programada para estrenarse en Netflix en sí, ¿no? O sea que, bueno, yo particularmente, pues como ya habéis estado viendo, vamos, los que lleváis ya en el canal un tiempo al menos, pues ya sabéis que he estado siguiendo lo que es esta película con sus trailers, ahí tenéis las reacciones y la verdad es que me están realmente todo lo que estaba viendo de la película en cuanto a los trailers en sí, pues realmente estaba con muchas ganas porque me estaba encantando lo que estaba viendo, ¿no? Y realmente yo sabiendo que había esa posibilidad, ¿no?, de que se estrenase por aquí en España también, ¿no?, al menos cerca de donde vivo, pues realmente como estaba, digamos, esa esperanza, digamos, ¿no?, de poder verla en cines, pues sí que he intentado verla en cines, pero es verdad que pues al final no me ha pillado tan cerca como me esperaba, así que pues no he podido, ¿no? Digamos que la disponibilidad pues no ha sido la que yo querría en este caso, ¿no?, para poder disfrutarla en cines. Pero bueno, en este caso al menos la he visto en Netflix, así que pues aquí, como digo, estamos para hablar de esto. Así que, pues realmente yo también ya he dejado mi ápice, realmente he dejado claramente mi punto de vista con la película, y es que la película me ha flipado. O sea, me ha encantado muchas cosas de esta película. Es verdad que, como digo, podemos luego valorar la película como adaptación de la novela de Mary Shelley también. O sea, que obviamente tiene su contexto. O sea, que siempre es así, ¿no? Cada obra y cada historia no tiene su contexto. Y realmente, concretamente con la historia de Frankenstein y todo lo que rodea, ¿no?, a estas historias clásicas de criaturas, monstruos y cosas fantasiosas, digamos, pues es verdad que están creadas, han estado creadas, se han escrito, se han creado bajo un contexto histórico bastante peculiar y diferente al que estamos hoy en día. Por lo tanto, aquí la cuestión, pues como en este caso concreto, ¿no?, de la historia de Frankenstein, cuando se hace una adaptación, pues la pregunta siempre es si la obra en sí ha conseguido trasladar la esencia de la obra original, pero también dándole o sea, como digo, un toque personal, no sé, un estilo propio, y que haya contado la historia de manera diferente, un tanto diferente con respecto a la obra original, para dar un punto de vista también diferente, ¿no? Y realmente, como digo, esta película sí que da esa perspectiva distinta, ¿no?, a la obra original, porque en este caso esta obra de Frankenstein de Guillermo del Toro, o el propio Guillermo del Toro, se ha centrado mucho en lo que es el existencialismo del propio monstruo, ¿no? En este caso, darle esa importancia a por qué el monstruo se considera lo que es, qué es lo cuáles son los motivos por los que se le ha creado, la asimilación de esas razones y lo que es el camino a lo que está obligado en parte a hacer a partir de ahí, ¿no? O sea, todo el camino del monstruo en sí. Es verdad que la película tiene una serie de actos, una serie de partes que sirven como esquema, ¿no?, como esquema narrativo para contar la historia. Y realmente en la novela, que yo recuerde, no se cuenta de esa manera, ¿no? Porque, claro, en la novela creo que era el capitán del barco, ¿no?, si no recuerdo mal, que mandaba las cartas, ¿no?, y que contaba la historia a partir de ahí, ¿no? Que realmente eso se ha representado, ¿no?, con sus cambios y hay unos cuantos. Realmente esta adaptación tiene muchos cambios, ¿no?, con respecto a la obra original. Y en la forma de contar la historia, pues ahí ya tenemos una de las diferencias, ¿no? Que realmente pega mucho para este tipo de historias, realmente. O sea, para presentarlo de una manera cinematográfica tiene sentido que se cuente de esta manera. Pero como digo, con respecto a menos de lo que yo recuerdo de la obra de Mary Shelley, porque sé que, o sea, realmente me la leí pero hace tiempo, y como digo, no tengo, de verdad que tendría que haberme también repasado para saber cuál era el mensaje, ¿no?, cuáles eran los temas centrales que quería representar, que quería contar y exponer, ¿no?, Mary Shelley, perdón, en la novela, que era, obviamente, que está contada desde su punto de vista concreto también, ¿no? Y ahí está siempre lo que es el punto de lo que es el prisma de opinión, digamos, ¿no? De si estás de acuerdo con una versión, si estás de acuerdo con otra, o bueno, como digo, ¿no? Al final, cada uno, pues, dependiendo de
de las emociones, de las sensaciones, de todo lo que le haga sentir, ¿no? En este caso, cada obra o cada visión, pues, está más apegada a una u a otra, ¿no? Esto pasa con todo, realmente. Pero obviamente, pues los que realmente, como tal, pues sí que nos hemos encandilado, ¿no? También con la obra en sí, ¿no? De Mary Shelley en sí, pues que yo en gran parte sí que estoy, como digo, o sea, realmente estoy ciertamente apegado, ¿no? Con lo que es la historia, porque al menos como digo, la he leído, la conozco y sí que entiendo los puntos centrales, ¿no? Los que se quería contar, lo que utilizó Mary Shelley para contar la historia en sí, ¿no? Y también, como digo, entendiendo que lo contó desde su punto de vista concreto, ¿no? Y como digo, en este caso sí que el contexto es importante porque, o sea, a la hora de evaluar la película como adaptación también. Porque, claro, estamos tratando una adaptación de una novela, de un libro, de una historia que se contó en el siglo XIX y concretamente en 1818. Así que digamos que el contexto de la autora de Mary Shelley en esa época, pues obviamente es muy diferente a lo que se podría contar, a lo que podría escribir una mujer a día de hoy también, ¿no? A la hora de contar una historia, ¿no? Que por esa parte se centraba mucho en lo que es la búsqueda por parte de los hombres, ¿no? De los científicos, bueno, del hombre en general, ¿no? Del poder, en este caso, poder superar ámbitos, ¿no? Que traspasaban lo natural, ¿no? O sea, de alcanzar lo máximo, ¿no? En cuanto a en cuanto a poder, como digo, ¿no? En cuanto a autoridad territorial, no sé, imponencia militar, no sé, gubernamental, como queráis llamarlo, política, todo, ¿no? O sea, al final, obviamente, los hombres ahí eran los que predominaban, ¿no? Y claro, como digo, al final, a pesar de que la situación, ¿no? En la que vivía Mary Shelley por entonces, como las mujeres en general, pues claro, obviamente ella contó esa historia, ¿no? Con personajes, o sea, dándole importancia, ¿no? O sea, a lo que ella conocía y vivía en esa época, ¿no? De darle esa importancia a los personajes masculinos, luego a los personajes femeninos de la obra, realmente, pues hay algunas que les da más importancia que a otras, eso sí, o sea, dan un contexto importante, ¿no? Para lo que es la personalidad del monstruo y lo importante que es también mostrar, ¿no? La otra cara de la personalidad, como digo, y la forma de pensar y actuar del monstruo de Frankenstein en la novela, ¿no? Pero digamos que obviamente también digamos que era un rango, digamos, ¿no? Era como un apartado que sí que también lo trataba de manera como más apegada a la época en la que vivía también, en la que vivió ella en ese momento, ¿no? En el siglo XIX. Claro, en este caso, también en comparación con esta versión de 2025, pues tenemos al personaje de Elizabeth y tenemos al personaje de la madre, las cuales cobran bastante importancia para lo que es las motivaciones. Por una parte, lo que tiene que ver con la madre, ¿no? Con Claire Frankenstein. Tiene muchísima importancia, tiene tal importancia para las motivaciones de Víctor, en este caso centrarse en esa investigación de crear algo, ¿no? Para que supere, o sea, que supera la propia vida y a la propia muerte en sí, sobre todo, ¿no? Es algo que, claro, era, como lo llama, ¿no? Un milagro, era algo que en principio era inalcanzable, ¿no? O sea, que realmente lo trataban como loco porque era eso, ¿no? Era algo que pues mucha gente ya consideraba, en este caso consciente, mucha gente con pensamientos, vamos, con arraigo religioso, ¿no? Que lo consideraba como algo que era impuro, algo que estaba por encima del bien y del mal, ¿no? Y es algo, pues, la propia representación de lo que quería él mismo exponerse, ¿no? Víctor Frankenstein, ¿no? No quería mostrar esa figura, ¿no? De estar por encima del resto, digamos, ¿no? De dar algo que el resto de la humanidad no podía dar, ¿no? Y toda esa vanidad, ¿no? Porque el tema de la vanidad sí que se toca bastante también en esta versión de Guillermo del Toro, ¿no? Y se representa mucho, o sea, bueno, no mucho, se representa del todo en los personajes masculinos, justamente, ¿no? Porque, claro, ese tema en sí que creo que es uno de los temas o pilares centrales narrativos o de caracterización de personajes que sí que creo que respeta a Guillermo del Toro del libro en sí. Luego, como digo, pues se toma muchas licencias, muchos cambios y digamos que, pues aparte sí que entiendo que haya quejas, que pues que hay gente que no consiga al menos conectar, ¿no? Con ciertos puntos, con cómo cuenta o qué importancia le da Guillermo del Toro a ciertos elementos, a ciertos personajes, y que cambie, ¿no? En parte, ¿no? En lo que es algunos de los mensajes también que deja la propia novela, ¿no? O la tonalidad también de la misma, ¿no? O sea que, bueno, por esa parte, como digo, Guillermo del Toro ha hecho a grandes rasgos, en general, ha hecho una versión propia.
O sea, adaptando, como digo, a unos puntos importantes, ¿no? O tomando de referencia algunos puntos importantes de la novela original, la premisa y, por supuesto, no todos, pero los personajes al menos más importantes, más relevantes en sí, pues bueno, al menos los ha tomado y a algunos les han dado una vuelta a todos, realmente, ¿no? Que ese es el tema. Entonces, como digo, es una adaptación muy manida porque les ha dado una vuelta a todos, en este caso, ¿no? O sea, le ha dado una nueva motivación o una motivación diferente a Víctor Frankenstein. Le ha dado una vuelta a la visión para el espectador o para el lector, o para el espectador en este caso, de cómo vemos o cómo queremos, o sea, cómo quiere Guillermo del Toro que veamos al monstruo de Frankenstein, ¿no? Con respecto a los seres humanos. Luego también, como digo, cambió la importancia del personaje de Elizabeth y también su historia con Víctor Frankenstein también, porque la novela, pues, está en una situación concreta y luego en la película, pues, en otra situación, ¿no? Luego también, como digo, he metido a personajes nuevos o representaciones diferentes, ¿no? De algunos personajes que son importantes, ¿no? Para contar la historia, en este caso, de tanto de Víctor Frankenstein como del monstruo en sí, ¿no? Los puntos de vista de ambos personajes. Y como digo, pues también ha querido meter, o sea, que le ha querido dar ese giro de tuerca a los mensajes que dejaba la novela o el punto de vista que transmitía del que Mary Shelley transmitía su visión, su historia, para acercarla más o sea, para darle esa personalidad propia a la adaptación, ¿no? Guillermo del Toro en este caso. Entonces, es una película muy Guillermo del Toro, con muchos mensajes y un punto de vista diferente a la novela, pero muy Guillermo del Toro. Entonces, digamos que está esa dicotomía de, yo creo, al menos de si aceptas que es una visión totalmente propia de Guillermo del Toro, y esta película va a estar considerada como la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, literalmente porque, como digo, es una película muy estilizada, muy en todos muchos sentidos, muchos apartados, no solamente en cuanto a, ya hablaremos del tema de producción, porque es una bestialidad. Guillermo del Toro, pues aparte, siempre sobresale con sus obras y en este caso, pues realmente creo que es de las películas las que más resalta y en la que más poder artístico ha podido impostar, ¿no? A su obra en sí, o sea que pues aparte creo que es de las partes más destacables y más bellas, digamos, ¿no? Que más transmiten, ¿no? Para lo que es una historia de este estilo, para lo que ha querido contar, y de las más destacables, como digo, de las que más me ha gustado, por supuesto, pero es que aparte, como digo, le ha dado su toque narrativo, ¿no? Su estilo narrativo a la hora de darle predominancia o darle importancia a cosas diferentes, aprovechando su estilo narrativo, ha aprovechado para darle un giro de tuerca a ciertas cosas con respecto o a diferencia de la novela en sí, ¿no? Entonces, algo que puedes aceptar o no, que puede gustarte o no, o sea, que o puedes apoyar o no, o sea, que obviamente es lícito tanto una cosa como la otra. Y yo, como digo, es verdad que, como digo, no la tengo fresca, o sea que por esa parte sí que me ha falta hacer un poco los deberes por esa parte, pero y seguramente me salte detalles, me salte cosas, y ahí, como digo, los que sí que tengáis el libro y sus ideas y lo que quiso transmitir Mary Shelley, pues en este caso los comentarios, como digo, hacer como una especie de análisis breve o, bueno, lo que os ocupe, pero bueno, para este caso también a la hora de, o complementar también lo que es el vídeo en sí, ¿no? Pero para también hablar sobre, como digo, o dar más detalle a, como digo, el estilo, el tono, los mensajes, todo lo que quiso transmitir Mary Shelley, pues también, como digo, como digo, no al poder transmitir todo eso, pues sí que en los comentarios sí que me gustaría que lo complementáis con eso, los que, como digo, sí que lo tengáis más fresco o lo tengáis más reciente o que tengan más detalles en vuestra memoria al menos. Pero yo es que, como digo, es que con esta película, con esta versión de Guillermo del Toro, es que me ha encantado porque, primero, yo soy muy fan de Guillermo del Toro, o sea que al final yo he visto muchas de sus películas. Es verdad, o sea, me falta alguna por ver realmente, pero soy muy seguidor de su filmografía, de su carrera, y la verdad es que tiene una visión de contar las historias, tiene una forma de humanizar también sus historias, a los personajes, y claro, ahí está uno de los handicaps que tiene con esta historia, porque se trata de contar la historia de un personaje que es justamente lo más diferente a lo que podemos encontrar de un ser humano, de lo que podríamos analizar de un ser humano realmente, o sea, si lo pensamos y analizamos fríamente, y siempre sus historias pues se ha centrado mucho, ¿no? En contar historias humanas centradas en monstruos, por lo tanto, pues realmente con esta historia de Frankenstein, pues era una de sus obras, digamos, ¿no? Que las que más podía, para darle un toque diferente, podía ajustar, digamos, lo que es la métrica narrativa, ¿no? Y a la hora de
presentar, ¿no? De darle ese giro de tuerca, ¿no? A lo que es la historia de una criatura de tanta antigüedad y y tan famosa en sí, ¿no? Y tan popular. Lo cual, pues, iba a tener sus seguidores, digamos, ¿no? Lo cual iba a tener gente que va a apoyar eso, lo cual, en el grupo en el cual yo me incluyo, y también sus detractores, como digo, ¿no? Sobre todo los más puristas, ¿no? Así que, pues, yo ya haber dejado clara mi posicionamiento, digamos, ¿no? Con esta versión que, como digo, me ha encantado por muchas cosas. Bueno, como digo, sí que le puedo sacar algunas pequeñas, o sea, cosas muy pequeñas realmente, ¿no? O sea, de manera negativa sí que le puedo meter algunas escenas que a lo mejor no encajan mucho con el tono que estaba presentando, ¿no? O que había impuesto en la película. Bueno, o sea, había cosas que me sacaban un poco, pensándolo un poco más, analizando más fríamente esas cosas pequeñas, digamos. Pero la verdad es que tengo o sea, dentro de lo que es esta versión, dentro de lo que es esta adaptación, entendiendo que es una adaptación propia de Guillermo del Toro, no tengo ninguna queja grande. Realmente me parece una maravilla, una obra de arte, y me parece que va a ser de las películas más recordadas de este año, sin duda, de las más recordadas que vamos a tener de esta década, segurísimo, y que va a dar que hablar. Pues aparte sí que va a dar que hablar a la hora de, pues, hablar de adaptaciones de novelas, de obras en general, y de la historia de Frankenstein, por supuesto, ¿no? Pero ya lo que es hablando de la película en cuestión, como digo, lo que es el estilo narrativo que ha decidido implementar Guillermo del Toro en esta película, de contar la historia en varios actos, primero con un preludio, un prólogo, en la parte del barco con el capitán, ¿no? Y con pues la llegada primero de Víctor, ¿no? Por la situación que ocurre y todo eso. O sea, en este caso no quiero revelar muchos detalles por si acaso, pero bueno, que tenemos ese preludio, ¿no? Donde nos presentan los personajes principales y a partir de ahí pues empiezan a contar. Primero uno cuenta su punto de vista y luego ya, para completar la historia, pues vemos el punto de vista de la otra cara de la moneda, que es el monstruo de Frankenstein, ¿no? Ya por esa parte ya me ha gustado cómo se ha estructurado lo que es la historia. Luego también lo que es el guión, como digo, salvo algunas cosas muy puntillosas, como digo, por la parte del guión, es que ha sido una película muy, no sé, que me ha hecho sentir muchas cosas porque, como digo, al centrarse y al darle este giro, ¿no? De estas diferencias, ¿no? Estos cambios, ¿no? Con respecto a la novela, de crear una historia digamos, ¿no? Centrándose en lo que es la parte más heroica, más bondadosa, más esperanzadora por parte del monstruo, y obviamente centrar lo que es la monstruosidad real en los seres humanos, en este caso masculinos. Como digo, eso sí que se mantiene de la obra original, pero como digo, con ese giro de tuerca, de como también he dicho antes, ¿no? De añadir más importancia a las figuras femeninas, a los personajes femeninos, que aunque haya pocos, pero son, como digo, muy importantes. Y también, pues, de darle giros de tuerca, ¿no? A lo que es nuestra visión, la perspectiva con respecto al monstruo, de lo que representa, de su personalidad, de cómo va evolucionando, de cómo va aprendiendo y de sus objetivos y las razones de su propia existencia, ¿no? Que hace que o sea, lo que en este caso ha querido establecer Guillermo del Toro, o al menos lo que ha querido importar, digamos, ¿no? En esa historia es nuestra capacidad de empatizar, ¿no? Con, en este caso, un ser que no, como tal, no es un ser humano como nosotros lo concebimos, pero realmente, como ya explica en la propia película, toda esa amalgama de partes humanas de las que está hecha el monstruo, y realmente con detalles, ¿no? Que también pasan durante la reanimación, ¿no? O la creación, ¿no? Del monstruo en sí, han hecho que Víctor haya creado un ser que sea más humano, que sea más puro que los propios seres humanos en sí, ¿no? Pero claro, obviamente en nuestra cabeza siempre está la pregunta de cómo concebimos a los seres humanos, analizando, o sea, claro, tenemos que hacer un análisis general de lo que es la raza humana, en este caso, como digo, siempre en cada contexto, ¿no? En cada época, por supuesto, pero bueno, en este caso, nosotros en la época actual, pues siempre está, como digo, esa cuestión de, en general, cómo concebimos a la humanidad como raza en sí, ¿no? Y en este caso presenta una historia con unos personajes que, a menos en lo que se refiere, ¿no? Al trato con el monstruo, ¿no? A la forma de interactuar, de involucrar, ¿no? Al monstruo dentro de la sociedad humana en esa historia, pues obviamente sí que marcan ahí una
clara diferencia, ¿no? Entre lo que representan los hombres, ¿no? Las figuras masculinas, ¿no? De la película, los personajes masculinos, que, como digo, obviamente digamos que cada decisión, cada forma de hacer entender al monstruo en este caso lo que es, lo que tiene que ser, por qué está ahí, ¿no? O sea, todas esas preguntas existencialistas, digamos, ¿no? Pues al final, de primeras al menos, el monstruo se encuentra con una serie de personas, ¿no? Una serie de comportamientos, una serie de aprendizajes que, digamos que son las más duras, ¿no? Las que intentan un poco explicar o mostrarle cómo es realmente la humanidad y el mundo en ese momento, pero luego obviamente encuentra el contrapunto en otros personajes y en otros elementos también, ¿no? O sea que, como digo, al final empieza de una manera, como digo, tiene esa evolución, tiene ese camino de desarrollo y termina desde un punto de vista totalmente diferente, también con sus matices, porque, claro, obviamente en esos contrapuntos, porque son muy diferentes, ¿no? O sea, son dos formas de aprendizaje muy diferentes, pues obviamente hay un punto intermedio en el que se acaba encontrando, en el que realmente se siente vacío porque no sabe realmente con qué parte debe quedarse en sí, ¿no? No sabe si quedarse con el transmitir esa bondad, esa inocencia, el ser, como digo, un ser de luz como tal, un ser brillante, o un ser, en este caso, que solo trae destrucción, que solo trae caos, que solo trae muerte, ¿no? O sea, que esa oscuridad, digamos, ¿no? O sea, al final también la película ha jugado mucho con esas, con lo que es el extremismo en ese sentido del ángulo de vista de luz y el ángulo de vista de la oscuridad en sí, ¿no? De lo que podemos aportar una cosa a la otra y qué parte tenemos que abrazar, ¿no? Como digo, ese es el camino que tiene el propio monstruo de Frankenstein como digo, nacer con Víctor y de empezar, o sea, de empezar ese aprendizaje con Víctor de una manera y luego ya cruzarse y ya después de unos sucesos concretos, pues ya aprender por su parte su camino y cómo tiene que afrontar y cómo tiene que enfocar su vida en sí, ¿no? Y en qué valores tiene que tener, qué valores tiene que exponer para darle un sentido a su vida y a su alma y a lo que es su propia existencia, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Al final cada uno tenemos nuestros valores, tenemos nuestra, como digo, educación, ¿no? Nuestro aprendizaje y al final somos nosotros mismos los que decidimos qué hacer con nuestra vida en general, con decidir quiénes somos, qué hacemos aquí y qué tenemos que hacer, ¿no? Para que al menos nuestro paso, ¿no? Por la vida en general pues sea satisfactorio para nosotros mismos, ¿no? En este caso también el matiz que hay con el monstruo de Frankenstein, y también es una diferencia con respecto al libro de Mary Shelley, es que el monstruo de Frankenstein pues es el típico, es verdad que se trata como típica criatura indestructible, ¿no? Como, yo que sé, un Némesis o una cosa así, yo que sé, en Resident Evil. Para quien entienda la referencia pues la entenderá. Pero, como digo, es el tipo de criatura, digamos que está, o sea, que es indestructible en sí, pero que, claro, obviamente con toda la inteligencia y personalidad que adquiere el monstruo de Frankenstein, pues obviamente lo toma de otra manera, ¿no? De una manera un poco más personal y humana en sí, ¿no? Pero claro, también le dan aquí el giro de tuerca con esa introducción, ¿no? De darle esa inmortalidad, ¿no? De darle esa capacidad de regeneración de heridas, de ser, como digo, esa capacidad de ser indestructible, perdón. Y claro, pues eso le marca, ¿no? Porque cuando se encuentran situaciones en las que en una situación de un ser humano normal, pues debería de haber sido asesinado, de haber sido despedazado, pues al final todo el dolor que acaba sufriendo, porque al final intenta siempre involucrarse, intenta siempre dar luz, o sea, aportar luz, ser buena gente, para decirlo de una manera un poco más mundana, pero siempre acaba siendo rechazado. Es verdad que aquí lo que es el rechazo como tal no llega a representarse de una manera tan grupal, por así decirlo, no se representa con tanto volumen, porque, claro, en las historias que hemos visto, ¿no? de Frankenstein, pues hemos visto esa exposición, ¿no? Por parte del monstruo al propio populacho, y ahí se ha creado esa energía de rechazo, básicamente, ¿no? Al ver el aspecto, ¿no? En sí de la propia criatura. Y claro, pues ya crear esa relación, ¿no? De pensar, ¿no? Al ver a una criatura de ese estilo, pues que es algo que va a crear caos, destrucción y muerte, básicamente, ¿no? Que es como el propio diablo, ¿no? Pero aquí en esta versión
como digo, no hay esa exposición tan grande, al menos hasta... Pero como digo, en esta versión obviamente hay una escena concreta, ¿no? En la que sí que se expone a un grupo más grande de gente en sí, ¿no? O sea, de seres humanos y digamos que por los sucesos que ocurren, ¿no? En esa parte, pues, digamos, esos sucesos les llevan a entender, pues, o les llegan a interiorizar ese sentimiento de temor, sobre todo de temor realmente, ¿no? Porque es verdad que es una situación, pues, trágica, ¿no? En cierta parte, o sea que pues aparte sí que... y ya ellos, me imagino que al atar cabos en sí, ¿no? Al menos sin saber realmente, ¿no? Al 100% lo que ha pasado. Pero claro, ven la situación y dicen, pues aquí ha pasado esto, no sé qué, no sé cuánto. Y ya pues piensan que de manera imprecisa o incorrecta, pero piensan que en este caso el monstruo es el monstruo en sí, ¿no? Es la criatura. Y como digo, en esta versión sí que se ha hecho ese giro, ¿no? Como digo, en lo que a la hora de contar las perspectivas también, ¿no? De contar la historia de Víctor y luego también la de la criatura, pero también en todo la historia que acaba sucediendo, pues al final, claro, aquí nos cambian lo que son aquí nos cambian la percepción, ¿no? De lo que nosotros podríamos considerar como un monstruo y lo que... O sea, cuál es el monstruo real y cuál es en este caso la víctima, ¿no? Porque así que es verdad que aquí, al menos en esta película, sí que plasman, ¿no? O al menos le dan un sentido muy victimizado también, ¿no? A la criatura al monstruo de Frankenstein, porque es verdad que con todo lo que sufre, ¿no? Con todo lo que le pasa, ¿no? Todo lo que vemos que le ocurre, todo lo que en todo ese camino que vemos, pues al final siempre le acaban pasando desgracias y el tratamiento que le imponen, salvo justamente la pequeña lucecita, ¿no? Que siempre ronda por ahí, ¿no? Y que acaba apareciendo momentánea y él siempre se intenta agarrar a ella, a salud, pero al final siempre acaba encontrando oscuridad y claro, pues esa parte oscura en ese crecimiento, en ese aprendizaje, pues la mantiene ahí, ¿no? Y ahí es cuando se crea, o cuando Guillermo del Toro intenta, en este caso, llamar, ¿no? a la propia empatía, ¿no? Por parte del espectador a esta criatura le está pasando esto, de esta manera. Ya hemos visto las razones por las que los personajes hacen lo que hacen, pero digamos que este personaje maltratado, que ahí está también, o sea, de las palabras que quería buscar, pues realmente esto es donde yo quiero que os identifiquéis o quiero que os intentéis poner en la piel, digamos, ¿no? De este personaje, porque en este caso es una historia que, pues, como digo, o sea, tiene esos puntos tan crueles, ¿no? Que intenta pues sacarte un poco esa reacción, ¿no? De decir, pues, ¿por qué? O sea, no hace falta que se le trate de esta manera, ¿no? A menos es lo que busca, ¿no? O sea, esa búsqueda, otra cosa es que se encuentre, digamos, ¿no? Que la persona se consiga identificar, ¿no? Con la forma de plasmar esa sensación de vulnerabilidad por parte del monstruo, ¿no? Y luego ya tenemos esa contraparte, ¿no? Con el personaje de Víctor Frankenstein, que también está, o sea, hablando sobre el monstruo, Jacob Elordi está impresionante, transmite justamente con sus movimientos, con sus muecas, con sus gruñidos, con sus sonidos, no sé, también con sus palabras también, ¿no? Cuando ya aprende a hablar y articular palabras y todo esto y ya se expresa, pues sí que es que, no sé, como toda esa representación, ¿no? Tanto física como articular, ¿no? Y oral, concretamente esa mezcla, porque realmente ha hecho que sea un ser imponente, o acabo siendo un ser imponente, y aparte de o sea, también contando con sus capacidades, por supuesto, de fuerza, de bestialidad y por supuesto, de regeneración. Pero a pesar de todo eso, de esas capacidades sobrehumanas, pues al final, en cuanto a alma, interpretación en este caso, pues a Jacob Elordi pues ha transmitido como digo, esa parte humana, esa parte cálida, ¿no? Que realmente, pues, muchos personajes en sí, de las que muchos personajes de esta película carecen en sí, ¿no? Pero por otra parte tenemos como digo, a Victor Frankenstein con Oscar Isaac, también increíble, o sea, extraordinaria también la actuación vamos, este actor que es que cada cosa que toca es oro en este caso, ¿no? Y
como digo, en este caso Guillermo del Toro pues nos pone sobre la mesa un Víctor Frankenstein totalmente centrado en demostrar, ¿no?, que él es más que el resto, es un científico, es un cirujano, que tiene sus motivaciones, ¿no? Porque al final, como digo, esta investigación, ¿no?, y este proyecto, ¿no?, de buscar, ¿no?, un ser, ¿no?, de crear un ser que esté, en este caso, literalmente por encima del bien y del mal, pero en este caso por encima de la muerte, ¿no? Pues que es algo que también lo que es el mensaje, ¿no?, de que la muerte es algo inevitable, es algo que también en la historia de Víctor Frankenstein pues también tiene su importancia, ¿no? Y se hace hincapié en ese mensaje en varias ocasiones, pero él tiene esa cabezonería, ¿no? Tiene esa ambición, ¿no? Y claro, obviamente la ambición, a veces cuando ya tenemos cuando nos sobrepasa esa ambición, pues es cuando se puede crear realmente algo horrible, algo peor o algo inesperado, incluso, o sea, o no sé, como que al final pensamos que podemos crear algo que ni siquiera nosotros podíamos concebir. Ya es tirar un poco ahí de la suerte, digamos, ¿no? De la fortuna, de si sale bien lo que es lo que es el resultado de ese proyecto, de esa ambición, o mal, en este caso, ¿no? O sea, que puede ser una cosa u otra. Por esta parte, pues Víctor se arriesgó, ¿no? Digamos, con este experimento, ¿no? Con este proyecto, y de primera ya al conseguirlo, porque al final él consiguió su objetivo, pero no estaba satisfecho con resultados. También pues sentía, ¿no?, un poco de recelo, ¿no?, por o sea, por lo que podía representar su propia creación, ¿no? Entonces, pues, como digo, a pesar de toda esa ambición, de todo su empuje, ¿no?, para conseguir ese objetivo, pues al final primero se acaba arrepintiendo, ¿no?, de su propia creación. Es verdad que también la forma de tratarlo, pues ya también indica mucho, ¿no?, de también su propia educación, de su propio aprendizaje, ¿no?, de cómo él concibe lo que es la propia educación también, porque de ahí también nos sirve, ¿no?, ese contexto, ¿no?, esa historia, ¿no?, de la infancia, ¿no?, de Víctor Frankenstein, de lo que pasa con su madre, de cómo le educa a su padre, ¿no? O sea, que obviamente tiene su importancia a la hora él también de seguir promulgando, ¿no?, de seguir extendiendo ese tipo, ¿no?, de educación que ha recibido por su parte, ¿no? Y la verdad es que, como digo, me ha encantado lo que es la interpretación de Oscar Isaac, de cómo transmitir esa ambición, ¿no?, esa locura, ¿no?, por la que pasa, ¿no?, para, en este caso, conseguir lo que quiere, que al final es lo que, o sea, como digo, también pasan ciertas cosas, ¿no?, que pues también hacen mucha incisión, ¿no?, en esa motivación, digamos, ¿no?, en todo lo que le mueve, básicamente, a la hora de conseguir ese objetivo, y la importancia que le da a eso, por supuesto. Pero bueno, él lo transmite muy bien. Y luego, claro, él también tiene o sea, aparte del monstruo, pues también, bueno, en relación también con el monstruo, por supuesto, hay cosas que acaban estando totalmente conectadas, pero luego hay también, podríamos ya hablar en este caso de la importancia de Elizabeth, ¿no? Del personaje de uno de los personajes de Mia Goth, que, como ya he dicho al principio, pues también interpreta a la madre de Victor y William Frankenstein, con cambios, ¿no?, en maquillaje, vestuario y demás, pero que yo no sabía, como digo, que interpretaba también a la madre. Que también o sea, al final adquiere mucha importancia, como digo, en esa motivación de Victor, ¿no? Pero, como digo, al final ese personaje es tan importante tanto para Víctor como para el propio monstruo, ¿no? Porque primero, como digo, esa luz, ¿no?, a la que se intenta sostener, ¿no?, o agarrar el monstruo de Frankenstein, ¿no?, con tanta oscuridad por la que está pasando, en la que está viviendo. Ella representa lo que es la razón del camino que decide tomar el monstruo de Frankenstein, ¿no? La razón por la que el monstruo de Frankenstein decide tomar o decide centrar sus propiedades como ser, en este caso, ¿no? De todas las propiedades que tiene, de todas las características que tiene, realmente ella es la representación o es la razón de las características en las que él se quiere identificar y que quiere emplear para el bien de su propio ser y de la existencia y lo que tiene en el mundo alrededor suya, ¿no? Pero en lo que se refiere al personaje de Elizabeth, en la contraparte, ¿no?, la otra cara de la moneda, como digo yo, para lo que es la vida de Víctor, ¿no?, en general, pues al final ella aparece en su vida y, claro, realmente en la novela ellos dos acaban, son marido y mujer, si no recuerdo mal. Aquí en la película pues no es eso, de hecho entra y cambia
mucho lo que es la historia entre ellos dos, porque en este caso sí que por la parte de Víctor pues también hay esos sentimientos hacia ella y todo esto, pero digamos que por la relación que quieren establecer, ¿no? Entre Elizabeth y el monstruo de Frankenstein, pues también pues aparte eso tiene sus implicaciones con su relación con Víctor, y para lo que quiere ella, para sus motivaciones, para su enfoque, digamos, y eso hace también, o sea, también tiene sus consecuencias con respecto al enfoque por parte de Víctor de cómo demostrar que él sigue estando por encima incluso de su propia creación, ¿no? Porque realmente Víctor, ya después de haber creado al monstruo de Frankenstein, como también, como digo, su padre, ¿no? También intentó imponerse, ¿no? Ante él, y él también se acabó rebelando, ¿no? Porque en este caso quería hacer algo más, ¿no? Quería ser más que su padre, pues en este caso, como que Víctor siempre ha tenido, o sea, desde el momento, ¿no? En el que crea el monstruo de Frankenstein, pues imagino que también se crea esa pregunta en su cabeza de ¿y si mi hijo, y si mi creación también intenta rebelarse contra mí, ¿no? O sea, intenta estar por encima de mí? Pues Víctor en este caso, con su vanidad y su egoísmo, pues no permite eso, ¿no? Y sin embargo, las propias acciones y las decisiones de los personajes hablan por sí solas y demuestran que es así, que moralmente sí que el monstruo de Frankenstein, no siendo humano como tal, está por encima moralmente de propio Víctor, de su propio padre. Y como digo, la novela, pues no es que ese sea el enfoque, ¿no? No es que sea esa diferencia, ¿no? De que la creación esté por encima del progenitor en este caso, ¿no? O del padre, concretamente, o del creador. Pero, como digo, la película en sí lo empiezan a contar, le empiezan a dar importancia desde el principio de la película en sí. Y realmente sí que digamos que es uno de los temas importantes también, ¿no? A tratar a la hora de desarrollar a los personajes en sí y a la hora de establecerlos también, ¿no? Así que por el bien de la historia y del desarrollo de los personajes y de la caracterización de los personajes en esta película, en esta versión de Guillermo del Toro, sí que me ha funcionado muy bien ese tema de la importancia de la herencia, ¿no? Del legado, ¿no? De lo que tienen unos padres con sus hijos y de, primero, el intento de imponencia, ¿no? Por parte de los padres, ¿no? De los creadores sobre su creación, pero que primero también con Víctor, ¿no? En parte sí que de primeras puedes pensar, ¿no? Que al final también está moralmente por encima de su padre y realmente o sea, podemos estar de acuerdo en eso. Pero también, al menos en esta versión, sí que dejan claro que también moralmente, como digo, el monstruo Frankenstein está por encima de Víctor, ¿no? Aunque también hay que decir que también para esta versión lo que es la moralidad de Víctor también tiene, también Guillermo del Toro ha dejado unos, o sea, también ha cambiado, ¿no? Lo que es lo que es el final, ¿no? De la historia o del camino, el final del camino de algunos personajes también, ¿no? Entonces, digamos que por la parte de Víctor concretamente, sin dar más detalles, pues con él sí que hay matices que que tampoco los había en la novela, en el libro, y que también hace mucho hincapié también en esa dinámica las dinámicas paternofiliales que hay en la propia película, ¿no? Con él sí que meten ese cambio, ¿no? Ese último cambio, digamos, y le dan al final, o sea, con todos los errores que acaba cometiendo Víctor en la película y la forma de actuar, de intentar educar a su creación, a su hijo, al monstruo, y todo lo que decide y cómo actúa, ¿no? A partir de ahí con respecto al monstruo, ¿no? Y con ese arrepentimiento, ¿no? De haber creado, desde su punto de vista, una monstruosidad, porque él sí que lo considera un monstruo. Pues al final, digamos que hay también ese otro giro, ¿no? Otro cambio, y le dan como una especie de, bueno, también le dan como un pequeño camino no un camino, sino una decisión, digamos, que le permite a menos darle una última redención, ¿no? Así que pues, bueno, digamos que hasta su último suspiro, ¿no? Sí, o sea, su última respiración, ¿no? Su último aliento. Pues digamos que está consternado, ¿no? Por todo lo que ha creado él, ¿no? Y resulta que su propia creación, porque realmente se plasma bien en la película eso, y lo dice también de otra manera, pero sé que como que lo deja bastante palpable, ¿no? Que al final el monstruo de Frankenstein se ha acabado convirtiendo en la maldición del propio Víctor, ¿no? Entonces, hasta ese último aliento, Víctor sigue pensando eso, ¿no? Que su hijo o su creación es su propia maldición. Como también veía que pensaba su propio padre, Leopold, de él también, ¿no? Hasta que llega William, que el padre, o sea, Leopold, el varón Leopold,
se centra mucho en William porque básicamente no era capaz de comprender la actitud y la personalidad de tanto de la madre como del propio Víctor, ¿no? Por tanto, sí que buscaba pues un segundo hijo, ¿no? Justamente para que encontrase el contrapunto de lo que él quería, ¿no? Para su estatus, digamos, ¿no? Su estatus político-social. Entonces, al final, como digo, el propio personaje de Víctor, pues es como es, toma lecciones que tiene, ese que toma, todo lo que le mueve, pues al final la propia película te argumenta y te muestra su contexto, su historia y el por qué es así, por qué hace lo que hace. Pero sí que, como digo, tiene esos matices y esa última redención como digo, o sea, realmente se siente arrepentido tanto de haber creado el monstruo, como yo creo que también deja con esos matices que os estoy diciendo, también se arrepiente de lo que él mismo está haciendo, y realmente, o sea, es poético porque cuando tiene ese matiz, ¿no? Realmente hay un matiz importante, ¿no? Hay una escena importante, ¿no? En sí, ¿no? Que también como que da un resultado poético, ¿no? A todo lo que él estaba promulgando, todo lo que quería destruir, básicamente. Pues claro, al final él acaba también sufriendo las consecuencias de sus propios actos en sí, ¿no? En todos los sentidos, tanto mentalmente, psicológicamente como físicamente, ¿no? Y ya llega un punto en el que, como digo, ya es que el pobre ya está en las últimas, ¿no? Tiene ese última redención, ¿no? Ese último aliento en el que pues también escucha, ¿no? O sea, todo lo que es el punto de vista del monstruo de Frankenstein cuando cuenta su historia y ya con todo montado, pues sí que pues aparte él sí que consigue empatizar con su propio hijo y ya acaba comprendiendo, como digo, en los últimos pases, pues todo lo que, o sea, creo que expone ahí todo ese arrepentimiento, pero en este caso ya con ese sentimiento de empatía hacia el monstruo en sí, hacia su propio hijo, ¿no? Entonces, pues, como digo, esa última parte de perdón, ¿no? De asimilación y perdón, ¿no? De todos sus actos, de todas sus decisiones y de lo que él ha sido, ¿no? De lo que él ha representado, al final él también le quiere dar también una razón final, ¿no? Se quiere dar una razón final a sí mismo antes de su último aliento para que al final encontrarle un motivo poderoso y real a su propia existencia, ¿no? Y en este caso, pues ya acepta lo que es su propia creación, su hijo, y que, bueno, que el propio monstruo es su hijo en sí, ¿no? O sea que, digamos que hay como tanto Víctor como luego también el monstruo en sí, ¿no? Con esa reconciliación, por llamarlo de alguna manera, pues sí que encuentran cada uno su propia razón de existencia y, en este caso, el que sigue manteniéndose, que es el monstruo, pues en este caso decide, a pesar de todo lo que ha sufrido, de toda la soledad, de todo, al final ha acabado adquiriendo un proceso de aprendizaje que, en este caso, le hace seguir adelante, ¿no? Con su vida, asimilar que es inmortal, que no va a poder morir y que va a tener o sea, que al final es tanto un regalo como una maldición, o sea, que va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como digo, ya también ese final, ¿no? Ese mensaje final, esa parte final, ¿no? Con Víctor y el monstruo y ese mensaje final con el monstruo, ¿no? Pues es verdad que es muy diferente, ¿no? Al libro en sí, pero es que, como digo, tal y como está plasmado en la película, me parece que es que funciona a las mil maravillas, te lo han desarrollado, o sea que al final, al ya centrarse y al tener claro que es la historia de esta versión, de que ha querido contar Guillermo del Toro, o sea que ya teniendo en cuenta eso, pues yo por mi parte al menos sí que he entrado mucho en lo que es la propuesta, en los mensajes que ha querido dejar Guillermo del Toro, en cómo aquello que percibamos, ¿no? Al monstruo de Frankenstein y a la presentación de Víctor, ¿no? En la vida del monstruo en sí, de las razones, ¿no? Que hay alrededor de estos personajes para actuar, para pensar, para darles un sentido, ¿no? A su vida y a su trabajo en sí, ¿no? Al papel que tienen que presentar, ¿no? En esta historia. Pues como digo, creo que eso está muy bien representado, está bien narrado, bien, todo, en verdad, todo lo que es la parte de representación está muy bien en cuanto a visualmente, interpretativamente hablando, como digo, con Oscar Isaac, con Jacob Elordi y cada uno con su papel, pues aparte, pues realmente, como digo, a la hora de plasmar todo lo que querían representar cada uno de los personajes, pues creo que está muy bien hecho, ¿no? Y ya, como digo, al hablar de otros personajes, ¿no? Como digo, con Elizabeth, con Henrik, con el propio Leopold, con también, aunque
sea de manera más corta, ¿no? Pero con la madre también, ¿no? Por su parte, pero no es no es por lo que ella interpreta o plasma, ¿no? Sino por la importancia que tiene, ¿no? Y también, bueno, por la parte que más, bueno, más floja, digamos, ¿no? O que menos redundancia tiene en la historia y en la película en sí es el hermano en sí, ¿no? A pesar de que, por eso también realmente le quitan, sí que le podemos decir que le quitan importancia, ¿no? A William en este caso, sobre todo cuando ya se centra en la mayoría de la película, ¿no? Que es la parte adulta, pero bueno, sí que como justamente él tiene su papel, ¿no? En todo este proyecto de la creación del monstruo y bueno, pues le dejaron un poco apartado por esa parte para centrarse en lo que es la relación entre Víctor y Elizabeth, ¿no? O sea, al menos en lo que se crea entre ellos, ¿no? Pero como digo, ¿no? Por la parte del personaje en sí, ¿no? Y de su importancia, de su relevancia en sí, pues bueno, pues aparte sí que puede ser el personaje que menos se trata, ¿no? Que menos se desarrolla dentro de la película, ¿no? Puede ser el punto más flojo, digamos, pues aparte, ¿no? Porque incluso el personaje de la persona mayor, de la persona ciega, tiene también más importancia que el propio William en sí, ¿no? O sea, para lo que es la historia del monstruo, ¿no? De ese aprendizaje, ¿no? Que él acaba adquiriendo también en gran parte por esa persona, la relación entre el monstruo de Frankenstein y la persona ciega, que como digo no tiene nombre, o sea que no lo puedo llamar de otra manera, pero es que me parece acogedora, me parece muy bonita y claro, acaba como acaba, pues con esa oscuridad, ¿no? Que ahí representa los seres humanos en este caso, ¿no? Para lo que es el punto de vista, ¿no? También por parte del monstruo de Frankenstein, ¿no? Pero también ahí, pues ha habido ahí momentos bastante emotivos para mí, ¿no? En esa relación, ¿no? Entre el monstruo y el espíritu del bosque, ¿no? Y la persona mayor ciega, ¿no? Así que nada, pues ya... A ver, realmente es que en esta película se pueden analizar un montón de cosas. Es verdad que habré dejado algunos temas a analizar, ¿no? Que ha querido tocar esta versión. No sé. O sea, al final sí que hay muchos detalles, ¿no? Que se pueden sacar de esta película y habría, yo qué sé, o sea, podría estar en directo, yo qué sé. O sea, el típico... Podría estar con vosotros hablando en directo, ¿no? Y analizando lo que es esta película, ¿no? Hacer esa crítica, ¿no? En directo tranquila, digamos, ¿no? Para tomarnos el tiempo necesario, ¿no? Para analizar y para hablar, ¿no? Sobre cualquier película, serie o lo que sea. Pero bueno, digo, por esta parte sí que dentro de lo que he podido, al menos, y de las sensaciones y de todo lo que merecía la pena analizar en esta review, sin spoilers, y ya imaginaos si hubiera entrado en más detalles, es verdad que sí que para poder enfatizar, ¿no? Para darle más énfasis, ¿no? O más detalle, ¿no? A lo que quería, mis argumentaciones, ¿no? O mi opinión en sí, pues sí que he tenido que meter algunos detalles de contexto, ¿no? De la propia película en sí, pero bueno, como tal, detalles de spoilers en sí, de cosas concretas que pasan, no, realmente ahí no, vamos, yo creo que no he entrado al menos, pero bueno, así ya, lo que es esta crítica ya va a durar bastante, ya me estoy dando cuenta, o sea que ya habéis visto, ¿no? Los cambios de iluminación, ¿no? Que primero hemos empezado así con un poco de luz, pero luego ya, pues ya he tenido que dar la luz aquí de la habitación porque es que si no, no veis nada, ¿no? Pero bueno, ya sí, al menos por esta crítica sin spoilers, no es que no quería que fuese un análisis completo porque, como digo, para analizar esta película realmente merecería mucho más tiempo de análisis en sí, pero bueno, que ya os he dejado totalmente claro que me ha encantado esta propuesta, esta visión de Guillermo del Toro. Me parece de mis películas favoritas de este año, sin duda. Obviamente ya a Netflix, ¿no? Al estrenar la película de manera limitada, como he dicho, en cines, pues la va a presentar, ¿no? Para la temporada de premios de finales de este año y también de las galas, ¿no? Que se van a celebrar también el año que viene. Así que pues realmente esta película merece un montón para mí, como mínimo merece unas cuantas nominaciones para categorías técnicas y para también actuaciones también, ¿eh? No sé si también podrá optar, ¿no? A las categorías de mejor director, o directora, directores o mejor película en sí, no lo sé. Pues aparte ya quedarán algunas cosas por ver todavía, pero bueno, que digamos que en la conversación de las películas que menos indiferente van a dejar de este año, para mí yo creo que esta película va a estar en ese grupo seguro y que, vamos, da para hablar y bastante, de hecho. Pero para mí me ha parecido una maravilla,
para mí otra obra magna, ¿no? de Guillermo del Toro, que es que, como digo, para mí no baja el... O sea, realmente no baja... Si baja el pistón, lo baja muy poco, realmente, Guillermo del Toro. O sea, que a mí me parece un cineasta muy completo y que, al final, es verdad que hace una serie de obras, una serie de películas con una impronta muy particular, muy propia. Y realmente eso me gusta también, ¿no? Que también cada artista también pueda darle su... como digo, esa impronta, ¿no? Esa personalidad a las obras en sí, ¿no? Sean adaptaciones o no de una obra o sean historias originales. Pero al final, como digo, yo sí que he entrado mucho más en la propuesta seguramente porque, como digo, yo aparte de ser ya fan del trabajo de Guillermo del Toro, pues ya sé, ¿no? Ya conozco su forma de hacer películas, de cuáles son sus temáticas, cuáles son sus elementos predominantes, ¿no? Entonces, digamos que con esta historia de Frankenstein, pues también yo sí que me esperaba que se centrase mucho en el monstruo de Frankenstein en sí, o sea, que le diese mucha importancia. Es verdad que a lo mejor no me esperaba algunos giros, sí que no me los esperaba en sí, eso sí que lo tengo que decir. Pero la verdad es que me ha dejado muy satisfecha esta adaptación de la película y, como digo, va a crear esta conversación, este debate con, bueno, como digo, siempre con lo que viene con las adaptaciones en sí, ¿no? Con los fans del libro, que son acérrimos, ¿no? Que buscan que al menos, o sea, realmente no sé, o sea, estoy hablando un poco en términos generales, pero bueno, los llamo puristas porque al final son los que más quieren que se adapten las obras de la manera más fidedigna posible, ¿no? Entonces, digamos que eso también, para mí, ya podemos hablar sobre esa cuestión en concreto, ¿no? Sobre la fidelidad, ¿no? Que tienen que hacer las adaptaciones a sus obras originales, ¿no? Y todo eso, pero es un tema aparte. Y no, como digo, no voy a explayarme mucho sobre eso ahora en este vídeo, porque si no, pues va a durar tropecientas horas. Pero bueno, que como digo, cada uno ha recibido la película a su manera, ¿no? Y a su punto de vista, su opinión. Y bueno, pues aquí al menos os dejo la mía. Y bueno, ya para darle mi nota final a esta película de Frankenstein, pues yo le voy a dar un 9 sobre 10. Totalmente rotundo. Como digo, tiene sus pequeños fallitos, tiene algunas cosillas a lo mejor a deber y que se quedan un poco más flojas que otras, pero bueno, que digamos que en términos generales me parece de las películas que más me han gustado, que más me han maravillado de este año sin duda. Y como digo, seguramente sea una película que vaya a ver más de una vez en sí, ¿no? O sea, va a ser de esas películas que sí que me apetezca ver más de una vez. Porque a lo mejor dando el otro visionado incluso encuentras más detalles que te has perdido en el primer visionado, ¿no? Así que bueno, pues ya sin más rollos como tal, como digo, este análisis y esta crítica podría durar horas. Yo creo, porque esta película da para ello, porque todo el contexto que tiene esta historia, ¿no? Y lo que supone una adaptación de esa historia por detrás tiene para hablar y para rabiar. Entonces, bueno, creo que por lo que he querido plasmar, al menos por mi opinión, creo que ya ha sido bastante, yo creo. Pero ahora os toca a vosotros y a vosotras dejarme en los comentarios y con este tipo de situaciones y con esta película concretamente, pues sí que tengo muchas ganas de saber qué punto de vista tenéis y cuál es vuestra opinión y que la compartáis como digo, la caja de comentarios para, en este caso, saber lo que opináis. También a ver si también coincidís con mi punto de vista, ya sea poco o mucho lo que sea, o no directamente, o sea que también podéis pensar justamente lo contrario, por supuesto. Y como creo, no sé si habrá como tal mucho debate, mucha conversación, pero sí que estoy viendo muchos puntos de vista, lo cual creo que eso puede crear esa conversación. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.